Mi primer franquiciado que se arruinó porque estaba prácticamente muy enganchado a las drogas. Vi cómo caía el 90% de las inmobiliarias. En el 2009, cuando nadie vendía, yo logré vender casi 50 pisos. Y cuando entré a la oficina, tenía la oficina a la mesa llena con un cenicero lleno de colillas, estaba arruinado, tenía un montón de préstamos personales por pagar. Yo le dije: José, si yo te levanto la oficina, tú me das el 50%, y me dijo: vamos para adelante. Yo estoy notando mucho lo que comentabas, que mucha gente que se les está acabando el alquiler no quiere volver a alquilar. Claro. No quiere volver a alquilar y todo el mundo pone su vivienda en venta. De ahí también el gran problema del alquiler que tenemos, ¿no? Hace un mes me llamó un conocido mío, ¿no? Y quiero vender la casa. Llevan con la casa de los padres vacía 5 años. Todos los gastos que te da eso. Se murió tu padre. No, es que nos ha dado mucha pena venderla porque tal. Bueno, no se la han metido ocupa, pero 5 años, ¿qué haces con una casa vacía 5 años? ¿La has heredado? Véndela. Claro. O alquílala. El día de antes de escriturar la propiedad, la ocuparon. Nos enteramos por los vecinos. Que me acuerdo yo, esto fue en una oficina. Me fui yo con otro compañero en ese momento a la propiedad a hablar con los ocupas. Me acuerdo de decir: los cojones que los sacamos de aquí como sea. Una Sí, pero que chapuza. ya lo estamos viendo. Tarde o temprano tendrán que poner solución porque eso... No, explotará por algún lado. Va a explotar porque no hay. La gente no puede acceder al tema del alquiler. Y si no, y luego la ley del alquiler es una chapuza. Total. Han ido por el tema de las inmobiliarias. No. En vez de centrarte en que las inmobiliarias, que son profesionales, no le puedan cobrar al inquilino, céntrate igual en regular precios o céntrate en otra historia, o en el tema de reducir el tema del alquiler vacacional. Sí. Claro, es que yo todas las viviendas que he ido alquilando estos años, incluso estoy vendiendo muchas viviendas con el inquilino dentro, en el sentido de que no, le quedan 3 meses de contrato. Firmamos un documento con el inquilino, nos deja enseñar la casa, cuando se va, firmamos la escritura. Y nosotros tenemos ahora una, sí. Porque me está pasando... Ayer me entró una igual a mí. A mí me está pasando esto por lo menos 2 o 3 veces al mes. Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos con un invitado muy especial que viene directamente desde Sevilla a visitarnos. Una persona que lleva casi 20 años en el sector inmobiliario, que creo que son 18 años, si no me equivoco, con una trayectoria increíble que estoy seguro que nos va a poder compartir pues un montón de experiencias, de batallas. Así que nada, con todos nosotros os presento a Javier Solís. Javier. ¿Qué tal? Bueno, encantado, bienvenido, mejor dicho. Pues nada, preséntate un poquito, Javier. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Pues nada, en primer lugar, daos las gracias por invitarme a este proyecto que tenéis entre manos, que seguro que va a funcionar muy bien. Y bueno, pues nada, mi nombre es Javier Solís, yo soy gerente de una inmobiliaria de alto rendimiento en Sevilla, en el Aljarafe. Y bueno, pues llevo 18 años en el sector inmobiliario. Yo empecé en una franquicia hace, pues prácticamente cuando empezó la crisis. Yo empecé en el 2007. Vale. Y bueno, pues he vivido de todo. Desde que mi primer franquiciado que se arruinó porque estaba prácticamente muy enganchado a las drogas. Vi cómo caía el 90% de las inmobiliarias. Luego me asocié con un socio. En el 2009, cuando nadie vendía, yo logré vender casi 50 pisos en un año y medio. Aquello fue épico. Y bueno, como yo estaba en un pueblo, en Argamasilla de Calatrava, pero bueno, estaba trabajando en Puerto Llano y no había mucho futuro, pues decidí empezar en Sevilla. Me fui a Sevilla, me fui yo solo. No tenía amigos, no conocía a nadie, fuera muy lejos de mi familia. Y bueno, pues logré al final. Sí que es cierto que cuando yo empecé tenía un sueño, siempre lo he perseguido, que mi sueño desde que era pequeñito era ser millonario. Y sabía que para ser millonario pronto descubrí que tenía que ser empresario. Y bueno, pues en Sevilla, cuando me mudé a Sevilla, que como he dicho, estaba solo, pues ahí conseguí lo que realmente he querido. Me ha costado mucho, pero con mucho esfuerzo y con muchas ganas lo he conseguido. A mí me gustaría preguntarte cómo viviste tú la crisis, porque empezaste justo en la época en la que petó todo prácticamente. ¿Cómo llevaste esa época? Bueno, en aquella época aquello fue muy rocambolesco. Tener en cuenta, yo me acuerdo cuando íbamos a las convenciones, a la convención que yo fui de Castilla-La Mancha y Madrid,
de la franquicia esta, que nos decían que se avecinaba una muy gorda, y yo veía a la gente, a los dueños de las oficinas, jugándose los billetes de 500 a los montones de la baraja de cartas, ¿sabes? O sea, no hacían ni puto caso. Y prácticamente de la noche a la mañana el Euribor subió a un 5,85 y cerraron. Recuerdo que yo trabajaba mucho con un agente financiero conmigo, estaba siempre conmigo, y cuando hacíamos los asesoramientos a la gente que quería comprar, nadie podía comprar, pero eso fue de la noche a la mañana. O sea, yo recuerdo que abría la oficina, porque a mí, yo he sido siempre una persona muy disciplinada, y mi oficina, que éramos 8 personas, me quedé yo solo, pero yo acudía siempre a la oficina una hora antes, y yo cada mañana miraba las noticias del Euribor, porque a mí eso me servía para luego yo tener ese vocabulario con los clientes para estar al día. Y yo iba viendo cómo iba subiendo el Euribor por días. Entonces, claro, subió a casi al 6% en muy poco tiempo. Entonces pasamos de vender casa a que venían las personas a la oficina a querer comprar, los asesorábamos y no podían. ¿Por qué? Porque la hipoteca se le disparaba. Claro. Y ahí aquello fue una catástrofe, porque ahí empezaron a pasar cosas horribles. O sea, gente arruinada, gente que nos venía diciendo que no podía pagar la hipoteca, gente que no podía comprar, compañeros de inmobiliarias que empezaron a cerrar. Aquello fue una locura. Yo en la oficina en la que estaba, mi franquiciado se quedó sin un duro, nos cortaban la luz, nos cortaban el teléfono. Fíjate cómo estaba la situación, porque en aquella época, como entraba mucho dinero fácil, también se lo gastaban muy fácil. Entonces yo cuando me daba una señal, le tenía que retener un dinero de la señal para yo cobrar mi sueldo y para quedarme con algo para pagar la publicidad. Porque yo tenía que hacer papelitos, lo único que tenía era papelitos para salir a la calle y poner en los parabrisas de los coches de las viviendas que tenía en venta. Y aún así yo vendía todos los meses. Pero imagínate cómo fue aquella época. Los que sabían llegaban a la oficina y nos asesoraron y nos dijeron, lo que tenéis que hacer es quedar con los propietarios semanalmente y que rebajen su casa. Claro, pero tú quedabas con un propietario semanalmente y cada semana le decías que tenía que bajar la casa 5 o 10.000 euros. Imagínate, qué película. Entonces yo tuve que desarrollar una habilidad brutal para ajustar precios. En el momento que yo desarrollé esa habilidad, seguía cerrando ventas, pero esa habilidad el 90% del sector inmobiliario no la tenía. Entonces se quedaron atrás. En el pueblo que yo estaba, en la ciudad donde yo estaba, ninguna inmobiliaria vendía. Claro. Ninguna. O sea, había 5 oficinas de esta franquicia, había un montón de inmobiliarias más, y solamente yo y 2 personas más que también estaban en esta inmobiliaria, en esta franquicia conmigo, en otras oficinas, vendíamos 3 en el pueblo. Imagínate cómo fue la historia. Claro, porque ahí, para contextualizar un poquito a la gente, veníamos de que se vendía todo a precios desorbitados, ¿no? También por la financiación que daba el banco, de golpe y porrazo. Bueno, no es que no dieran financiación, sino que se fue a precios estratosféricos, la gente dejó de poder comprar y al final pues eso hace que el mercado caiga. Y yo pues viendo, al final nosotros somos personas pues más nuevas en el sector, no vivimos esa etapa, y me gustaría hacerte una pregunta también de cómo ves, o por hacer una comparativa de todo lo que vimos, o todo lo que viste en ese caso en el año 2008, cuando hubo esa crisis, a lo que podemos estar viendo ahora, o lo que pasó el año pasado con el Euribor. Las diferencias que puedas ver, ¿crees que va a volver a pasar algo similar? Sí, pero no tan bestia. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que no va a pasar eso, porque la economía está mucho más preparada y ni por asomo va a pasar eso. Yo ahora mismo veo el sector inmobiliario, lo veo muy fuerte, está muy consolidado, y de hecho a las pruebas nos remitimos, que ha subido el Euribor y seguimos haciendo ventas. Es más, el empleo está subiendo en España y el sector inmobiliario va en auge. O sea, hay muchísima demanda y poca oferta. Los alquileres, ya estamos viendo lo que está pasando. Hay muchísimo turismo, todo va muy bien. Entonces yo pienso que no va a volver a pasar lo que pasó en aquella época, porque en aquella época, con la subprime y con las hipotecas basura, que todo venía de Estados Unidos, ya estaba todo como un poco orquestado, ¿no? Y pilló a todo el mundo en bragas. Sí, que no se lo creían que iba a pasar. No se lo creían que lo que iba a pasar. Y sí que es verdad que veníamos como venía, todo era muy fácil, la gente estaba muy acostumbrada a que todo era fácil, y de repente el frenazo fue en seco. Entonces yo ahora mismo no veo el sector para que pase eso. Yo ahora mismo el sector lo veo que está muy bien, muy consolidado, y que hay una oportunidad brutal
para las personas que saben trabajar. Para las personas mediocres que no saben trabajar y que no se forman, no hay oportunidad o eso no lo ven. Claro. Es como te digo yo, como el que va a pescar y no sabe pescar. Hay gente que porque mucho que lo intenta, Vaya. no lo ve. Si tú no lo ves, ahora mismo hay que verlo. Si tú lo ves y te formas y sabes rodearte de las personas que te enseñen y estás ahí formándote, ¿no? Con esa disciplina y sobre todo teniendo en mente de que tienes que estar al lado de alguien que te enseñe y que sepa más que tú, hay que verlo. Claro. Hay que verlo. Hay gente que no lo ve. Si Claro. lo ves, ahora mismo Sí. el sector inmobiliario está muy bien. Claro. Y al final también viendo desde el punto de vista más financiero, ¿no? Que es a lo que yo me centro un poquito más. Al final la diferencia muy clara también, independientemente de los precios de las hipotecas, es que al final las restricciones a nivel bancario a día de hoy son, bueno, los bancos son bastante estrictos, ¿no? Que yo creo que en esa época lo que pasaba Claro. era que todo valía y al final cuando todo vale, todo el mundo puede comprar, pues también genera ese efecto que a día de hoy pues no es tan sencillo, ¿no? Que tener una hipoteca, pese a, como digo, pues los precios que se hayan incrementado frente a como los teníamos hace un par de años que tampoco era normal, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un poquito más hincapié, porque yo te he estado stalkeando un poquito sobre lo que es el tema de tu historia, por ir un poquito desgranando un poquito más. Tú empezaste en una franquicia, ¿no? Y hubo un momento en el que decidiste, pues, dar ese salto, ¿no? Como bien has dicho, tenías claro que tenías que dar ese salto a empresario. Entonces yo quería, pues, que nos hablaras un poquito de ese salto que diste. Creo que también tuviste varias oficinas, socios, tuviste varios percances también por el camino. Entonces, pues no sé si nos puedes desgranar un poquito más la historia. Claro, mira, yo siempre, como he dicho antes, yo siempre tenía muy claro lo que quería, porque sí que es cierto, yo de mis mentores, yo me he formado con Tony Robbins y con Brian Tracy, y lo que sí he aprendido es que la mente piensa en concreto. Y yo siempre he tenido muy claro lo que quería. Mis mentores, me aprendí de ellos que la mente piensa en concreto. Y el arte de conseguir cosas con el tiempo he aprendido que es visualizando y teniendo objetivos. Pero yo eso ya lo tenía innato. Entonces yo tenía muy claro lo que quería hacer. Sí que es verdad que cuando yo empecé en esta franquicia, ahí vi una oportunidad muy clara para yo poder tener mi propio negocio. Entonces yo pensaba, voy a tener mi propio negocio, voy a abrir más inmobiliarias y voy a llegar a donde yo quiero llegar. ¿Qué pasó? Que hubo un frenazo. Cerraron el 90% y yo no pude seguir ahí. Entonces yo seguí buscando mi camino. Yo lo seguí buscando, pues yo tenía muy claro lo que yo quería, yo mi meta y mi sueño lo tenía muy claro. Ahí, cuando vi que hubo un frenazo, entonces decidí decir, bueno, pues voy a buscar otra cosa. Sí que es verdad que vino un socio mío un amigo mío de Manzanares, que tenía una oficina también de esta franquicia. Y bueno, cuando me acuerdo de esto, sí que es verdad que me estremezco un poco. Pero cuando yo estaba en esta oficina, que al final no llegamos a nada porque mi franquiciado se arruinó, José Antonio, que era un amigo que yo tenía, vino de Manzanares, que también él tenía la oficina, que se arruinó, y con él vi una oportunidad para abrir un negocio. No llegamos a abrir la oficina, contratamos un local, lo pintamos, lo teníamos todo montado. Cuando ya íbamos a abrir, íbamos a dar el salto, ¿por qué? Porque con mi jefe no queríamos estar, le entró un cáncer. Entonces ahí tuve un punto en el que no pude seguir adelante. Tuvo un cáncer, se murió, un cáncer de estómago, y murió en 6 meses. A raíz de esto que te pasó con tu socio, ¿cómo superaste? Porque eso es muy duro. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo tiraste hacia adelante? El tema fue ese, que yo tuve el punto de inflexión, que no pude seguir con el jefe que tenía. Llegó José Antonio, quisimos abrir la oficina, la montamos, la teníamos toda montada, pero no hubo manera. ¿Por qué? Porque entró el cáncer. ¿Cómo lo superé? En aquel momento me vine abajo y dije, ¿qué hago? Yo no me podía quedar donde estaba, y entonces dije, bueno, pues me voy a Sevilla, y en Sevilla probé y me fui a trabajar otra vez a la franquicia. ¿Por qué? Pues porque de las pocas oficinas que quedaban en España, en Triana había una. Me fui a trabajar con ellos, en los primeros 6 meses facturé 90.000 euros, me quedé elegido el mejor asesor de Andalucía, pero no me quería subir el sueldo. De 800 euros no subía, el 10% no subía. Y yo, como tenía esa espinita clavada, pues me volví para Puerto Llano. Me volví para Puerto Llano porque en Puerto Llano todavía estaba José, que con él me hice socio. Había uno que tenía una oficina que estaba a punto de cerrarla, estaba arruinado. Y bueno, pues yo llegué allí y entré en la oficina, me acordé de él, me acordé de José. Y cuando entré a la oficina, tenía la oficina a la mesa, llena con un cenicero lleno de colillas, estaba arruinado,
tenía un montón de préstamos personales por pagar y los carteles de la oficina los tenía blancos, estaban en las últimas. Los carteles tú los fijabas, te fijabas en los carteles de la oficina, estaban en las últimas. Yo le dije, José, si yo te levanto la oficina, tú me das el 50%, y me dijo, vamos para adelante. Digo, a ver qué tienes. Me dio un folio con 50 viviendas que tenía. Tenía 50, no me acuerdo las que tenía entre 35 y 50, todas sin exclusiva, la mayoría de ellas caras. Entonces yo lo primero que hice, cuando vi eso, los llamé uno por uno, le dije, mira, yo soy Javier Solí, he venido a trabajar con José, yo no soy como él, yo solamente trabajo con personas que realmente tengan necesidad y que confíen en mi trabajo y respeten y valoren mi trabajo. Y a partir de ahí, pues de ese listado me quedé con 3 y en los primeros 10 días vendí una. Y a partir de ahí ya empleé el método que yo sabía con la disciplina que yo tenía interiorizada y ya cada semana pues me iba reuniendo con los propietarios, iba cogiendo exclusivas y a partir de ahí fue cuando vendimos tantos pisos en un año y medio. Qué bueno, porque esto sí que lo veo algo muy importante, que al final hay muchas inmobiliarias o muchas agencias que no le dan el valor que tiene, ¿no? Al trabajar con exclusiva, trabajar con gente que realmente tenga una necesidad, con tener su cartera a precios, se preocupan en tener una cartera muy grande, pero de una calidad, pues bueno, de muy mala calidad. Y yo creo que aquí la clave, y creo que vamos por el mismo camino, no es tener esa cartera reducida que puedas controlar a precio y en exclusiva. Tú eres, o sea, entiendo, ¿tú únicamente trabajas en exclusiva? O... Yo solamente trabajo en exclusiva. Hay veces que vendemos algo sin exclusiva. Hay que tener en cuenta que vender casa es muy simple. Una vez tú lo aprendes e interiorizas esa habilidad, es algo muy simple. Lo que pasa es que la gente se complica. Una vez que tú entiendes que tu cliente es lo primero y que hay que trabajar en exclusiva y que hay que trabajar con gente que respete y valore tu trabajo y sobre todo con personas. Porque claro, en el sector inmobiliario hay veces que la gente se confunde mucho, no, porque no tengo cartera, tengo que tener clientes. No, tú solamente tienes que trabajar con clientes que realmente quieran vender. Claro. No tienes por qué regalarle el oído a nadie. En el momento que eso lo tienes claro y tú le transmites a las personas que solamente trabajas con personas que respeten y valoran tu trabajo y tú te haces respetar porque no tiras tus honorarios y eres una persona respetable. ¿Por qué eres respetable? Porque estás ahí diariamente y porque estás al pie del cañón. Y eso la gente lo sabe. Una persona cuando te va a dejar su casa para venderla, te la va a dejar porque tú le has transmitido que tú te vas a partir el pecho y tú le vas a vender su casa de una manera rápida, efectiva y no va a tener complicaciones. Entonces, a partir de ahí es muy fácil. Cuando tú sabes los pasos, lo único que debes hacer es seguir esos pasos y no desviarte del proceso. Claro. Si tú ya sabes coger exclusiva y sabes que tienes que trabajar con gente que realmente tenga necesidad de venta, a partir de ahí ya está. No te hace falta coger muchas exclusivas. Con que tú tengas una cartera de entre 6 o 8 exclusivas mensuales como mucho, ya está. Tú cobras un honorario de un 6%, entre un 6 y un 8% con un mínimo, porque lógicamente si somos profesionales y somos buenos, tenemos que cobrar por nuestro trabajo, porque hay veces que dicen, no, es que los clientes me dicen que cobramos mucho. Es que tengo que bajar los honorarios. No. Si tú eres bueno en algo, tú tienes que cobrar y a ti te tienen que pagar. A un buen profesional tú lo pagas. Y cuando tú eres bueno, tienes que saber transmitírselo a la gente. Y una vez tú lo transmites, ellos se dan cuenta y dicen, bueno, sí, tú me vas a cobrar un 6%. El otro me va a cobrar un 3%, pero es que el otro no me ha vendido la casa. Y yo sé que tú me la vas a vender, ¿por qué? Por la trayectoria que tú tienes y por lo que tú me transmites. En ese momento tú ya trabajas con una cartera reducida de entre 4 y 8 exclusivas como mucho, y a partir de ahí te están saliendo todas esas ventas, te tienen que salir. Si estás con 6 exclusivas, te tienen que salir 6 o 5 por lo menos. Si estás con 8, te tienen que salir 7. Estamos hablando que si tú tienes una media de 6 exclusivas y vendes 6, son 70.000 euros al mes de facturado. Ya está, 70.000 euros al mes de facturado por 12 meses. ¿Cuánto es? 800 y pico mil euros al año. Sí. No te hace falta más, no hay que complicarse más. El problema del sector inmobiliario es que hay mucho desconocimiento y la gente se pierde, pero porque también hay mucho gurú y mucho vendehumos y sobre todo mucha gente que quiere formar que no ha vendido ni un puto piso y eso hace confundir a los demás. Si tú ahora te vas a abrir una franquicia con un nombre X y tú no tienes ni puta idea del sector inmobiliario, tú no has vendido ni un piso, vale, esa franquicia te va a hacer franquiciado. Pero ¿cómo enseñas tú al equipo de 20 personas que vas a captar de autónomo? Claro. Yo me estoy encontrando en las mentorías que doy uno a uno,
gente que está en franquicia, que lleva 4 meses y me han dicho, en 1 hora, hablando contigo, he aprendido más que en 4 meses. Y otros que me encuentro que me dicen, no, es que el broker de mi oficina es el que más factura. Y digo, ¿cuánto factura? 100.000 euros al año. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el sector es muy grande, pero hay mucho, todavía el nivel de conciencia es muy bajo. Claro. Y ese es el problema. Claro. Igual la barrera de entrada, ¿no? En España, que es muy sencilla, en mi opinión, y hay mucho agente inmobiliario que realmente no está formado y sin una formación puedes acceder a vender cualquier vivienda en España. Claro. Yo creo que eso es uno de los principales problemas que tiene el sector en este país. Claro, y al final también yo creo que es el cruce que lo hablábamos antes fuera de cámaras de intereses. Al final, este tipo de franquicias, lo que hay que entender es que su modelo de negocio es tener franquiciados, no vender propiedades. Entonces, al final lo que acaba pasando es que acaban teniendo franquiciados muy poco cualificados, y si al final el franquiciado está muy poco cualificado, ¿cómo vas a tener trabajadores cualificados? No, al final está ahí Claro. que el negocio es de personas y de vender propiedades. No, y al final estas empresas, pues los intereses yo creo que no son los mismos que los que tiene tiene el franquiciado directamente, ¿no? Entonces, Yo bueno, a raíz de esto que estamos hablando, me gustaría preguntarte qué opinión te merece esas inmobiliarias que he visto por Valencia, por Sevilla y demás, que no cobran nada por su trabajo, que te venden el piso a 0 euros. Pues tú imagínate, igual que si tú vas a un cirujano y te dice que no te cobran. Es lo mismo. Total. O sea, y tiene que haber algo detrás de eso. Está claro, porque cualquier profesional te va a cobrar por su trabajo. Y cuanto mejor sea ese profesional, más te va a cobrar, ¿no? De hecho, yo contrato servicios profesionales, yo he pagado mentoría, yo he pagado cursos, como he ido a los eventos de Tony Robbins, y yo pago. Porque sé que contra más pago, lógicamente primero tengo que hacer un filtro, pero contra más pago yo sé que la persona porque lo vale. Si yo pago un precio es porque lo vale, porque sé que a cambio voy a recibir una formación. Entonces, lo que yo creo que falta en España es la mentalidad, que hay personas que entran en el mundo empresarial, pero que no tienen ni idea. Al final, la historia es, aquí, es que la mentalidad que hay en España es, como hablamos siempre, ya, funcionaria. Entonces total. la gente intenta meterse en el mundo empresarial, pero no tiene ni idea. Y antes de meterte en el mundo empresarial, ojo, que a mí me ha pasado. Yo me metí en el mundo empresarial y yo no tenía ni puta idea. Yo era muy buen vendedor, Claro. pero como empresario no tenía ni idea. Me da muchas hostias. ¿Qué pasa? Que cuando ya me di hostias muy fuertes, que tenía un equipo de 13 personas, se me cayó y vi que estaba a punto de arruinarme, dije, voy a formarme. Y ese es el pan de cada día, que la gente empieza la casa por el tejado. O sea, no. Yo ahora estoy con el tema de la formación, ¿no? Estoy intentando montar la academia y he creado varios productos para ayudar a la gente. Yo tengo experiencia en mi sector, llevo muchos años. Yo he vendido, mi producto es bueno. Y cuando me reúno con las personas en esa llamada para ofrecer mi producto y porque ellos están interesados, están interesados, pero no dan el paso porque dicen, uy, yo voy a pagar, no, yo voy por mi cuenta. Es que no es así. Tú no puedes empezar la casa por el tejado. No te puedes creer que vas a ser bueno en una empresa o que vas a ganar dinero si no te formas antes. Entonces la historia es esa, que el nivel de conciencia empresarial en este país, sobre todo de personas que empiezan como en el sector inmobiliario, es muy bajo. Claro. Bueno, este de hecho era uno de nuestros mayores miedos. Al final, la finalidad de que nosotros hagamos esto y que traigamos a gente como tú también es aprender, básicamente, y compartir todo ese conocimiento, ¿no? Y al final, uno de los mayores miedos, por lo menos que yo tenía, era dar ese salto, ¿no? Porque al final yo digo, bueno, yo haciendo mi trabajo, pues puedo ser mejor o peor, pero bueno, para comer me da, como aquel que dice. Pero claro, voy a ser igual de buen empresario, al final no tiene absolutamente nada que ver y es bueno, es que no tiene nada que ver y es muy importante el formarse. Sobre todo nosotros tenemos un gran dilema, yo creo, con todo lo que es el tema de equipos, no equipos. Al final, si yo voy facturando mis 10-15 mil euretes al mes sin calentarme la cabeza, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme y volverme loco y meter a 20 personas? Porque al final esto se trata de ganar dinero, ¿no? No de facturar, que es lo que todo el mundo habla de facturado, claro. Pero eso no... La historia está en el liderazgo. O sea, hay que saber ser líder y hay que aprender a ser líder de personas. Y eso se aprende, eso se estudia. Entonces, claro, hay que estudiarlo. Yo veo inmobiliarias que son muy potentes, que tienen equipos muy grandes y que facturan mucho. Porque, ojo, tú puedes tener un equipo muy grande, de 30 personas,
pero ¿cuánto te queda a final de mes? Claro, Ahí eso está. es lo que yo Yo quiero estoy decir. ganando mucho más dinero ahora con un equipo de 3 personas que con un equipo de 13. Que sí, que tú puedes ver a una inmobiliaria ahí, tiene 30 personas, pero ¿cuánto se le queda a él, al dueño, al del negocio a final de mes, a final de año? Claro. ¿Cuánto se le queda? ¿200, 300 mil euros limpios? Pues sí, tú puedes tener un equipo, hacerte fotos, hacerte vídeos, Mira el micro. que vaya todo fenomenal, que digas tú, hostia, de cara a las redes sociales, esa inmobiliaria es muy potente. No, ojo, ¿cuánto vende cada uno de los que están ahí? Entonces, cuando tú tienes un negocio con mucha gente, tienes que ganar muchísimo dinero. Para eso, primeramente, tienes que ser muy buen líder. Y para ser buen líder, te tienes que formar. Claro. Eso es lo que hay que tener muy claro. Y primero, para tú tener un equipo grande, tú tienes que tener mucha pasta. Porque cuando yo empecé, que empecé con 4 perras, como a lo mejor vosotros, No, sí, con tal 20, cual. con 30, con 40 mil euros, tú quieres crear un equipo muy grande, pero eso es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque tú tienes esa incertidumbre, ese miedo, esa ansiedad de si yo no vendo, ¿cómo voy a mantener esta infraestructura? Ahora, si tú empiezas desde abajo, con buen foco, con 1 o 2 personas, facturas mucho, ahorras en 3 años 600, 700, 800 mil euros, los inviertes en viviendas, o si estamos hablando del sector inmobiliario, compras, reformas y vendes. Tú tienes un capital importante, tú tienes ahí un riñón fuerte. Ahora dices, vale, yo seguramente financieramente estoy seguro, estoy fuerte. Entonces yo sé que si yo ahora incremento el equipo y yo tengo un equipo de 8 personas e invierto todo mi tiempo o contrato gente que me ayude a formar a estas personas, yo no estoy sin dormir por la noche. Porque a mí me está generando, por otro lado, tengo un riñón importante. Entonces tú ahí sí puedes nutrir un equipo y una inmobiliaria para que sea fuerte. ¿Por qué? Porque tienes muchos recursos. Claro. Pero si tus recursos eres tú, tu tiempo y lo poco que tienes ahorrado, te vas a pegar un ostión. Entonces tú te puedes fijar en alguien que tenga una inmobiliaria muy fuerte, con 50 personas que facturen millones de euros y empiece a promover y empiece a construir, pero tiene un riñón importante. Claro. Entonces, primeramente te tienes que crear ese riñón. Entonces, en el tema inmobiliario, lo que a mí me pasó y lo que le pasa mucho, que te llega algún mentor de turno o alguien, no, tú abre una oficina, abre otra, y cuando tengas 3 oficinas con 15 personas, vas a facturar 1,5 millones. Ya, pero tú ¿cómo mantienes esa infraestructura? ¿Cómo la mantienes? Claro. Primero, ¿eres buen líder? Eso para empezar. Primordial. Y segundo, ¿tienes un riñón financiero detrás para eso? Claro. Entonces hay que empezar las cosas como hay que empezarlas. Para eso, ¿qué hay que hacer? Es decir, vamos a ver, ¿quién me puede enseñar en liderazgo? Y hay que hacerse un máster de liderazgo con una persona que te enseñe a ser un buen líder. Y a partir de ahí, ¿quién me puede enseñar a empezar desde abajo a alguien que haya cometido errores, se haya comido ya algunas mierdas y me diga qué errores puedo cometer y por dónde tengo que ir? Y la clave es esa. Claro. Búscate a esas 2 personas que tienes que invertir 10.000 euros, 20.000 euros, pero ¿cuánto puedes ganar? Claro, te va a salir rentable 100%. ¿Cuánto puedes ganar a lo largo de...? Muchísimo dinero. Si yo desde el primer día, cuando yo empecé, que yo era muy bueno, lo tenía muy claro y tenía mis metas muy claras, yo hubiera invertido 10.000 euros, ¿tú sabes la cantidad de años que yo me hubiera ahorrado? De dinero, de tiempo, de esfuerzo, de problemas personales. Pues claro, cuando te va mal en el trabajo, tú no duermes por las noches. No, total. Cuando tú no duermes por las noches, al final todo va mal. Sí, sí, está más crispado. Todo es una cadena. Claro. Tu vida no va bien. Entonces, claro, no te puedes meter en la carrera de la rata, en esa trampa. Total, Claro. total. Yo a raíz de esto que estabas comentando me gustaría, porque hablábamos antes detrás de cámaras, que al final de 30 personas que contratas te sale uno bueno. Entonces de ahí lo que comentas tú un poco del pulmón financiero, porque si no te vas a arruinar. Es que la clave es el liderazgo, como he dicho antes. Tú ten en cuenta que cuando las personas te ven que tú eres fuerte, que tú eres un líder fuerte, te siguen. Y Total. ellos se sienten más seguros. Entonces, cuando tú empiezas a sumar gente a tu equipo, pero ellos ven que tú no tienes ese liderazgo y esa seguridad, ellos tampoco la tienen. Entonces el efecto neuronas espejo, ¿no? Si Claro. te ven inseguro, ellos también. Igual. Yo cuando empecé con mi inmobiliaria, a mí no me podían ver seguro. ¿Por qué? Pues porque yo a final de mes decía, o sea, voy a pagar, no voy a pagar. No, claro. Y te tienen que ver, un líder no puede tener fallos. Un líder tiene que tener la mente fría.
un líder no puede, no le pueden percibir esas emociones. Hay una frase que en el liderazgo que dice, guante de seda, puño de acero. Mi mentor en liderazgo, cuando el primer día que yo tuve la primera sesión con él, me dijo, cuando alguien te lama la suela del zapato, písale el cuello. Eso es el liderazgo. Entonces tú no puedes irte con tu equipo de cerveza, tú no puedes irte con tu equipo de borrachera, tú no puedes irte con la gente que tú tengas trabajando contigo, que somos colegas, que somos amigos, ¿no? Y eso es lo primero que hacen mucho cuando tienen una inmobiliaria. Y eso es un error número 90%. uno. ¿Por qué? Porque hasta las ovejas más negras del rebaño necesitan un pastor que la guíe. Entonces las personas que entran a tu equipo necesitan un líder que las guíe. Y ese líder en ningún momento puede mostrar debilidad. Y ahí está la base de todo, que las personas no saben ser líderes. Claro. Si tú no eres un buen líder, no puedes tener un equipo. Y menos un equipo grande. Primero hay que saber ser líder. Y segundo, hay que tener la autoridad y la seguridad para eso llevarlo hacia adelante. Porque yo puedo ser buen líder, pero si luego estoy tieso... Ya. Ahora, si tú eres buen líder y tienes 1 millón de euros, ahí todo se suma. Ahí la gente dice, yo quiero estar con este tío, ¿por qué? Porque es fuerte. Sí, ser un ejemplo al final. Exactamente. Y un ejemplo no es el que se va con sus empleados los viernes De borrachera. a tomarse 10 cervezas y 2 gramos de coca. Eso no es un líder. Total. Y al final es algo muy común, por desgracia, en el sector. Exacto. Es Creo que algo lo muy hemos visto común. todos. Yo tengo amigos que han abierto 3 y 4 inmobiliarias. Han hecho comida, han hecho cena. Digo, ese va a durar 4 días. Y a los 2 años o al año se le han caído está. todas las inmobiliarias. Y se han llevado a las responsables. No es que yo me las he llevado de viaje. Es que yo me las he llevado a hacer esto. Pero es que tú no te las tienes que llevar a ningún sitio. Porque el empleado tiene que estar en su sitio Y tú en el tuyo. y tú en el tuyo. Y el líder tiene que estar en una posición en la que las personas que están por debajo de él no tienen que saber nada de esa persona. Contra menos sepan de tu vida, mucho mejor. Total. Y por ahí empieza todo. Qué Pero bueno. claro, para ser buen líder de personas, primeramente tienes que ser buen líder de ti mismo. Claro. Y eso es otra. Esa es otra, exacto. Que es complicado, que no es fácil a veces. Eso es, eso es. Bueno, comentábamos un poquito fuera de cámaras. Al final, bueno, si han visto el episodio anterior, sabrán un poquito qué es lo que tenemos montado Asier y yo, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, al final, a mí siempre me gusta hacerle pues a todos los invitados la misma pregunta y es, si nos tuvieras que dar algún consejo, ¿cuál sería? Ya con todo lo que has dicho, ya me has dado muchos, ¿vale? Ya me quedan muchas cosas bastante claras, pero bueno, por si quieres destacar algo, ya que sabes un poquito lo que estamos haciendo. Yo, mi consejo, lo que acabo de decir. Es que yo me quedo con lo mismo también, al final, de que no se te vaya Lo nada. que hablábamos antes fuera de cámaras, el tema del foco también. Sí. Primeramente, disciplina. Primeramente, trabajar de dentro hacia afuera. Descubrir cuáles son vuestras debilidades, porque eso es importante. Tenemos que mirar hacia adentro qué debilidades tengo yo, porque el tema del proyecto empieza desde dentro. Yo en Cita con el Destino con Tony Robbins, 6 días allí, ahí descubrí la debilidad que yo tenía interiormente. Entonces, cuando tú descubres qué es lo que te hace débil, lo refuerzas, lo persigues, lo machacas, lo destruyes. En ese momento, cuando tú a partir de ahí ya eres fuerte, ya eres líder de ti mismo, ya empieza el proyecto. Pero el proyecto primeramente empieza en ti mismo. Claro. Entonces, mi consejo, formaros con personas, en este caso puede ser como Tony Robbins o cualquier otro mentor, gente muy importante, pero que empieces a mirar dentro. No el método, primero dentro. Y ahora cuando tú mires dentro, ya empieza con el método. Y lo segundo es estudiar liderazgo. Y lo tercero, tener una disciplina. Cuidarse, Lógico. hacer ejercicio, no ponerte hasta el culo, tener buenas relaciones, sembrar. Porque al final lo que tú tienes, de lo que tú te rodeas, es lo que te nutres. Claro. A partir de ahí, visualización, tener muy claro, tener metas concretas, ir a por ello y todo se te va dando. ¿Cómo crees que es de importante en nuestro sector los objetivos? Es todo. Bueno, en Eso el otra. sector y en la vida en general, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Eso es otra.
en el 90% de las personas que entran y les tengo una mentoría, una llamada con ellos, ¿cuánto quieres facturar este año? No saben ni lo que tiene que hacer mañana, ¿no? Bueno, ¿cuántas ventas ha hecho lo que va de año? Espérate, que lo tengo que mirar. No, muy claro. Tienes que tener un objetivo a 1 año, a 3 años, a 5 años y tu objetivo dentro, cómo te quieres ver. Yo incluso me visualizo el día de mi muerte. ¿Dónde quiero estar sentado? ¿Qué quiero estar viendo? Y sobre todo, súper importante, yo el día que me muera, ese día que tengo visualizado dónde quiero estar, sentado de lo que quiero estar rodeado, que cuando esté ahí sentado, que me vaya a morir, diga, no me arrepiento de no haber hecho algo que podría haber hecho. Eso a la larga. A la corta tienes que tener objetivos a 1 año, a 3 y a 5. A 1 año, si quiero facturar 600.000 euros, el objetivo tiene que ser medible, alcanzable y retador. Si quiero facturar 600, lógicamente no te vas a poner un objetivo, pero si yo quiero facturar 600, lo acorto en trimestres y esos trimestres los acorto en meses, esos meses en quincenas, esas quincenas en semanas y esas semanas en días. Y voy ejecutando. Y si en algún momento veo que el objetivo no se va cumpliendo, voy cambiando. ¿Dónde Claro. me equivoco? Claro. ¿Dónde puedo mejorar? Pero el objetivo es fundamental. El que no tiene objetivo, el objetivo es la luz en tu camino. Eso como cuando tú sales de viaje con el coche y tú no sabes dónde vas, dónde voy. Total. Claro, y eso al final pasa también que yo creo, a lo mejor en el corto plazo no tanto, bueno, más hablando en el medio plazo, hablando a 3, 5 años, que yo creo que al final el ser humano subestima, ¿no?, mucho lo que es capaz de hacer, ¿no? Que tú a veces dices, en 5 años voy a hacer esto, esto y esto, y cuando te quieres dar cuenta le has dado 3.000 vueltas, ¿no? Entonces al final es muy importante lo que tú dices y que sean medibles y bueno, alcanzables. Exactamente, exactamente. Muy bien, no sé si tienes tú alguna pregunta, Bueno, Asier. yo igual retomando un poquito el tema del sector inmobiliario, me parece muy interesante una cosa que nos has comentado antes fuera de cámaras y me gustaría hablarlo ahora lanzándote una pregunta. Como nos has comentado antes, cuando tú empezaste no existía Idealista, no existía ningún portal en internet que publicar las propiedades y me gustaría preguntarte cómo ves tú el sector de esa época comparado con el que tenemos hoy en día. No tiene nada que ver. Como te he dicho antes no había portales inmobiliarios. A nosotros nos cortaban el teléfono, teníamos móviles en la oficina, era el fijo. Ya ves. Yo lo pienso y digo, si es que antes no había móviles. Que era el fijo, llegábamos a la oficina y teníamos, oye, llama a Juan, llama a este, llama al otro. Teníamos un móvil de estos antiguos para llamar todos en la oficina, nos lo íbamos rotando. Imagínate, es que ahora ahí yo no sabía lo que era el Instagram. Ni Facebook, luego ya me lo fui creando, pero sobre todo el Instagram, yo lo descubrí hace años, pero en aquella época ni los portales inmobiliarios. O sea, ahora mismo hay una oportunidad brutal, pero hay que utilizarlo. Claro. Lo que no te puedes es cagar por hacerte un vídeo, que yo comprendo que hay miedo cuando te vas a hacer un vídeo. Yo también tengo miedo. Un montón de miedo. Yo también he tenido miedo los primeros vídeos que me hacía. Pero cuando tú ves que funciona, al final la clave, si tú tienes un negocio que no tiene clientes, no es un negocio. Y ahora mismo, ¿cómo tú puedes tener clientes en tu negocio? Con el mundo digital. Tenemos una oportunidad de oro, entonces hay que aprovecharla. Total. La gente no se puede quedar con esa parálisis por análisis. Tío, si tú tienes un negocio inmobiliario y quieres facturar, empieza a grabarte. Claro. Si tú ya sabes que hoy en día la marca personal es lo que premia y la marca personal hay que tenerla y quien no tenga marca personal dentro de 3 años no va a ser nadie, pues empieza a grabarte. No, es que me da miedo, es que me da vergüenza. No, voy a contratar un curso de captación en automático para que me hagan creatividades porque así me van a entrar. Que no, que eso no funciona. Tienes que salir tú. Porque yo ahora con el tema de los vídeos que estaba comentando antes y le estoy dando mucha caña a los vídeos, estoy gastando mucho, sobre todo por Facebook, TikTok e Instagram. Sí, con las campañas a mí me sale el lead a unos 20 o 30 euros ya afinando bien. Pero este mes ya no es los leads que me han entrado. Es que yo me grabé hace 2 semanas 10 anuncios. A primero de mes de julio metí 50 euros diarios. Sí, me han entrado 9 leads. Pero es que por la oficina, nada más sacar esos anuncios nuevos, que se dieron, ya fue un cambio porque los antiguos ya estaban quemados, me han entrado 4 exclusivas. Hostia. Yo he firmado en una semana 5 exclusivas sin contar los que me han entrado por los leads. Y todo gracias a la marca personal. Claro, esto es efecto bola de nieve. Yo en este primer semestre he duplicado la facturación. Pero lo que yo estoy notando ahora mismo es que mi inmobiliaria se está llenando. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo que al otro 100% les da miedo hacerlo.
Claro, Que tampoco es tanto. un buen momento en nuestro sector para implementar este tipo de estrategia porque no lo está haciendo prácticamente nadie. El que no lo haga está frito. Claro, yo al final te pongo mi ejemplo, que también lo hablábamos antes. Yo siempre he estado en la parte financiera, ¿no? Para que nos entendamos. Y yo hice un cambio a la parte inmobiliaria precisamente porque yo entendía que era incapaz de tener clientes, bueno, para financiación, financiables, si no estaba de la mano de un agente inmobiliario o si no era yo agente inmobiliario, ¿no? Y al final ha sido entrar en todo este mundo digital, en ver la oportunidad que hay ahí, que he dicho, pero si aquí hay una oportunidad brutal, y ahí ha sido cuando he reculado un poquito más. Y después también ha aparecido Asier y hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Pero desde luego que la oportunidad está ahí. El sector inmobiliario es un sector que considero, y creo que tú también, que está muy obsoleto, que nadie lo hace, y al final pues quien se aproveche de ello y sepa sumarse a la ola, pues pues sobrevivirá, ¿no? Al final no tiene más. La historia es tener claro el proceso y sobre todo la acción masiva imperfecta. Total. Hay que tenerlo claro. Tú haces una cosa y no te va a salir bien, pero hazla. ¿Por qué? Porque cuando tú la haces y la implementas, empiezas a darte cuenta de los errores que estás teniendo y ahí vas optimizando. Pero si no empiezas... Claro, nadie nace sabiendo. Claro. Ahora mismo hay una oportunidad brutal para ganar mucho dinero, para ayudar bien, porque ya no solamente ganas dinero, mis clientes se quedan súper contentos. Tener una oficina inmobiliaria como yo tengo en el barrio donde tengo, le da caché a mi barrio. A mis vecinos les gusta, pues dice, hostia, tenemos aquí un inmobiliario que es la hostia. Claro. Que vamos y nos vende las casas en 7 días. A los vecinos les enorgullece tener un negocio así en su barrio. Entonces estamos ayudando a la comunidad. Lo que se trata es hacer de tu vida una obra maestra. Por eso hay que ir mejorando cada vez más. No se trata de decir, no, es que si vendo más casas gano más. Sí, ganas más, pero ayudas más. Ayudas más, ganas más. Ganas más, mejor te sientes. Mejor te sientes, más mejoras. Más mejoras, más ayudas. Más ayudas, más ganas. Y es un círculo vicioso. Al final, ¿qué estamos haciendo? Ayudando a la comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mejorando nuestro barrio, nuestro entorno. Claro. Una persona que quiere ser mejor cada día, ¿qué hace? Mejorar su entorno. Claro. Y todo el mundo quiere estar cerca de esa persona. Claro, no, al final es lo que decimos siempre. El sector inmobiliario o lo que es la intermediación inmobiliaria se basa en personas, en ayudar. Creo que es un trabajo que es muy agradecido si lo haces bien. Y al final hay mucha gente que, bueno, en el sector hay de todo, ¿no? Pero hay mucha mala práctica, hay mucho pirata que al final ensucia, o es lo que hace que el sector inmobiliario a veces tenga un nombre tan feo, ¿no? Y al final el poder permitirte tener ese flujo de clientes recurrentes y no tener que estar viviendo al mes también te da pie a no tener que meterte en según qué operaciones que sabes que van a ser conflictivas, claro, y sin necesidad de hacer mal a nadie, y al final pues tener un buen rollo increíble con todos los clientes, como tú dices, al final en tu zona, en tu barrio, que es tu zona de trabajo, que te tengan en consideración y que sepan dónde acudir, ¿no? Cuando necesitan o cuando tienen alguna necesidad inmobiliaria. Ser un referente, la clave de eso es un referente, ya está. Porque cuando eres bueno, pues eso, eres un referente y eres un ejemplo para las personas que se quieran iniciar. Claro, claro, claro. Qué bueno. Vale, pues bueno, yo por seguir un poquito con el hilo de la, bueno, con nuestra línea, siempre hay dos preguntas que hacemos, por ya entrar un poquito más en materia, que sé que esto a la gente le gusta, y es, por un lado, alguna anécdota graciosa de operaciones, situaciones que te hayas podido encontrar, y por otro lado, pues al hilo de lo que estábamos hablando, pues alguna anécdota, situación, operación de la cual digas, estoy orgulloso, he ayudado realmente a esta familia que estaba en esta situación jodida. No sé si sabes un poquito por dónde voy. Sí, mira, una anécdota, la última que tuvimos, he tenido muchas, pero la última que tuvimos, nos llegó una mujer a la oficina y era una herencia de 18 personas, estaba súper agobiada, pues su tía había muerto y ella ya no sabía lo que hacer. Dice, mira, tenemos que vender el piso, yo no quiero que se metan allí Ocupa, y es que no soy capaz de poner a esta gente de acuerdo, uno tira para un lado, hay dos que no hay manera. Y bueno, pues nos liamos con ella, hablé con todo, firmaron toda la nota de encargo, le hicimos la adjudicación de herencia, la arreglamos todo, incluso documentos que tenían de un seguro, hablamos con los bancos y pudieron firmar la operación. Se llevaron muy poco, porque el piso era de muy poco importe, era de 45.000 euros por ahí. Entre 18. Se llevaron muy poco, pero la cara de satisfacción de todo ello, imaginaron. Ya ves. Brutal. No, claro, porque eso para ponerlos de acuerdo. Sí, que es... sí. Luego también he ayudado a personas que se les ha muerto un ser querido, o se han divorciado.
y están en casas muy grandes, gente que ha tenido mucho dinero y se aferran a esa vida de esas casas tan grandes porque han tenido hijos y demás. Y he tenido sobre todo un caso de una mujer que se llamaba Nuria. Cuando yo entré ahí, la casa tenía un chalet muy grande, había tenido una vida tenía sus hijos, ya se habían ido, y había tenido una vida de lujo y se negaba a aceptar que tenía que hacer un cambio. El chalet ya se la estaba comiendo, el jardín, la vegetación le creció muchísimo, estaba para reformar, estaba en una depresión profunda. Yo conseguí, con el paso de los meses, hacerle ver la realidad del precio de su casa, vendió, se compró el piso, un piso de obra nueva donde se lo tenía que comprar, y cuando la vi por la calle me dio un abrazo, dice, menos mal que me sacaste de ahí porque yo me estaba muriendo. Sí, porque hay personas que se aferran al pasado. Eso pasa un montón. Y es muy difícil, y como tú no sepas guiarlos en ese proceso, entrar en su mundo, comprenderlo, el para qué, y que ellos vean, porque es muy importante que las personas en el sector inmobiliario, los clientes, detecten que tú comprendes la situación, que entras en su mundo. No es llegar y decir, tu casa vale esto, mis servicios son estos, no. Cuando esa persona ve que tú controlas y que la comprendes, empatizas muchísimo, pues ahí la vas guiando, porque es un proceso muy emocional y que a veces tienes que tirar de cosas muy duras. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave, pero luego las personas te lo agradecen. Claro. Total. Claro. Y así como anécdotas graciosas, ya bueno, un poquito de salseo al tema. Anécdotas graciosas... ¿Qué anécdotas graciosas así que tenga? Que recuerde de clientes y eso, ¿no? Alguna visita, algo que te haya pasado. Anécdotas graciosas que yo recuerde ahora mismo ninguna. ¿No? Así, bueno, habré tenido un montón. En visitas, lo típico, nosotros contábamos, ¿no? El otro día yo habré tenido un montón, pero que yo recuerde así gracioso ahora mismo ninguno, reciente. El otro día contábamos nosotros que yo me encontré a uno en medio de una visita a un propietario con cocaína encima de la mesa. Ah, vale. Luego él también entró en una visita, ¿no? Sí, que era un piso de alquiler y el propietario lo alquiló, no nos había dicho que lo había alquilado, porque no lo teníamos en exclusiva, ¿vale? Y fui yo a hacer las llaves con una visita con una parejita, y cuando entré al piso, pues el propietario se lo había alquilado a una pareja de chinos, no me había dicho nada, y era un piso, para que te hagas una idea, que era un loft, ¿vale? Que tú abrías la puerta y conforme abrías la puerta veías todo, incluida la cama. Lo veías todo, ¿no? Exactamente, entonces, claro, fui con la pareja a hacer la visita, abrí la puerta, y conforme abrí la puerta, lo primero que me encontré pues fue la celebración por todo lo alto, ¿no? De los clientes, imagínate, pues bueno, ¿no? este tipo de cosas que pasan. Que yo recuerdo ahora mismo así, cosas así graciosas, no... Bueno. Así que no. Bueno, no pasa nada. Y yo te quería hacer otra pregunta, porque al final hemos comentado mucho desde el punto de vista empresarial, liderazgo, que lo considero muy importante, pero también creo que hay muchas personas que nos van a estar viendo, que nos estarán viendo desde una posición pues de estar en esa franquicia como agentes, no como empresarios. Y me gustaría que dijeras o cuáles crees que son las cualidades o aptitudes que tiene que tener un agente inmobiliario, que no empresario, sino agente inmobiliario, aparte de la empatía, que ya me ha quedado muy clara y la comparto también. Lo primero que tiene que tener es ambición. ¿Vale? Que hay personas que dicen, no, la palabra ambición, a mí la palabra ambición me gusta. Primero tiene que tener mentalidad de tiburón, ambición, querer comerse el mundo y ganar mucho dinero. Y a partir de ahí, lo demás ya va llegando. Y luego vocación de servir al cliente, ¿vale? De que las personas, sobre todo, porque yo tengo ambición en crecer, en ser mejor cada día, pero cuando tengo a mi cliente enfrente, lo primero es él. Claro. Yo, si una persona no se queda contenta, no se queda satisfecha, yo mi trabajo no lo he hecho bien. Luego, después de eso, yo quiero cobrar por mi trabajo. Lo más importante es que tenga ambición, que se quiera comer el mundo y que sea una persona que, pues eso, que no tenga techo. Porque el sector inmobiliario es para no tener techo. No es una profesión... es que no hay techo. Porque desde que empieza no tiene fin. Claro. Y la clave para ser un buen agente inmobiliario, tener ambición y querer ser mejor cada día, mejor persona. A partir de ahí ya está. Luego ya te vas cuidando, vas haciendo ejercicio, te vas formando, te vas juntando con gente que realmente te tengas que juntar. Pero sí, tener claro, es que hay muy poca gente. Yo hoy me doy cuenta, hay muy poca gente que tenga claro lo que quiere. Total. Hay que tener claro lo que tú quieres decir. Yo lo voy a conseguir. Es como el documental de Arnold. No sé si lo habéis visto. ¿Habéis visto el documental de Arnold? Brutal. Sí. De Arnold Schwarzenegger. Él desde el principio, esos coaching en estado puro. Nadie se lo enseñó. Él se puso una foto del tío que quería ser, mazao,
Y entrenó hasta que lo consiguió todo en su vida. Sí, foco, lo que hablábamos antes, visión clara. Está. Claro. Pues eso es lo primordial que tiene que tener un agente inmobiliario, llegar y decir, yo lo quiero reventar y quiero ser el número 1. Yo siempre he querido ser el número 1. Claro. Claro. Sí, al final es un poquito esa personalidad tan marcada que yo creo que las personas que acaban prosperando en el sector tienen todos. Porque sí que es verdad que a la hora de entrar en el sector me encuentro, yo creo que la mayoría de gente acaba entrando de rebote, por lo menos. Bueno, yo sí que es verdad que quería entrar en el sector porque siempre me ha interesado. Yo al final también he tenido una mentalidad muy parecida a la tuya, no siempre me ha interesado mucho pues por el mundo empresarial, pues, al final pues, por querer tener dinero, ¿no? Como todo el mundo. Y sí que es verdad que yo analizando, ¿no? Llegué a la conclusión de que, vale, pues este venderá A o venderá B. Pero sí que es verdad que veía un común denominador en todas estas personas de éxito, por decirlo de alguna forma, que era que gran parte de ellos invertían en inmuebles, invertían en el sector inmobiliario. Y al verlo en un común denominador en todas estas personas, pues ya me generó muchísima curiosidad de decir, aquí hay algo interesante que me estoy perdiendo, ¿no? Y fue un poquito yo el motivo por el que fui buscando entrar en el sector. Al final acabé entrando por contactos, por cosas en la parte financiera, que al final lo acabas tocando todo y acabas viéndolo todo y aprendiéndolo. Y fue un poquito por eso por lo que entré. Pero hay mucha gente que al final, yo creo que a ti te pasó un Sí, poquito. yo entré de rebote. De rebote, y al final te pasa, yo creo, ¿no? Que en esos primeros 6 meses, podríamos decir, que o te enamoras del sector o te expulsa, que no hay más. Creo que eso nos ha pasado o lo hemos visto todos. Genial. No sé si tienes tú alguna pregunta. Bueno, Asier. yo hablando un poco de tema de actualidad, me gustaría que nos comentases qué opinión tienes sobre el tema de ocupación en España. Uy, nos metemos en El terrenos. tema de la ocupación. Bueno, por ahí no sé cómo lo tenéis por Sevilla. Aquí Fíjate, el terrible. otro Que día aquí está- me mandaron un audio de uno de allí de Sevilla, de República Argentina, de allí, de un piso que hay en una zona muy buena, que ya incluso hay como bandas muy organizadas. O sea, que fueron 3 personas ¿Sí? a cambiar la cerradura como si fueran cerrajeros. Ostras. Y la vecina dijeron, no, es que hemos venido a cambiar la cerradura. Claro, Que la nos han vecina, llamado, ¿no? la vecina enseguida le pareció raro y llamó al propietario y dijo, no, ¿qué coño? Fue para allá. El tío fue corriendo, ya le habían cambiado la cerradura. Hostia. Y cuando llegó allí, llevaban hasta como una especie de protocolo, supuestamente por un notario, que esa vivienda era suya. Incluso estos supuestos cerrajeros llamaron a un abogado. Y el abogado llegó allí diciendo, no, porque el propietario de la casa fue allí con la policía, cuando la llamó la vecina. Y claro, cuando llegó la policía, llegó el abogado. Mira, no, mire usted, es que esto no da ninguna garantía de que esta casa, de que esta vivienda es suya. Al final le cambiaron otra vez la cerradura y bueno, impidieron que se metieran. Pero imagínate cómo está el tema. Claro. Sí, sí, O sea, sí. Sí, aquí en Barcelona incluso hay asociaciones con abogados y demás que defienden a los ocupas y le dicen lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer en cada momento. Por eso aquí en Barcelona es un problema, bastante El tema de la grande. ocupación es que no se pueden tener viviendas vacías. Total. Si tienes una vivienda, véndela o alquílala. Claro. ¿Qué haces con una vivienda vacía? No se puede. Que por una parte dices tú, sí, la ocupación, pero hostia, si es que si tú tienes 5 viviendas, o una o 2, o las que tengas y las tienes vacías, si tú has heredado hace un mes, me llamó un conocido mío, ¿no? Y quiero vender la casa, llevan con la casa de los padres vacía 5 años. Todos O los sea, gastos que te da eso. Se murió tu padre. No, es que nos ha dado mucha pena venderla porque tal. Bueno, no se la han metido ocupa, pero 5 años, ¿qué haces con una casa vacía 5 años? ¿La has heredado? Véndela Claro. o alquílala. Sí, pero vacía desde luego que no. Sí, al final son unos gastos que te da todos los meses, luego IBI, que es una barbaridad. Que sí, que a lo mejor tienes mala suerte y te la ocupa porque te hayas ido de vacaciones, pero que no es. La mayoría de los casos es porque las viviendas están vacías, pues no las tengas vacías. Claro. Véndela o alquílala y ya está, ¿no? ¿Qué haces? Si tienes 4 viviendas y en tu familia hay X viviendas, no, es que no la voy a alquilar porque los inquilinos, porque tal, porque cual. Claro. El consejo es que la vendan y ya está, y que muevan el dinero. Total. Sí, sí. Aquí en Barcelona es terrible. Yo me acuerdo de una situación que tuve que teníamos ya toda la operación hecha, el piso estaba vacío, era también una herencia, el piso estaba vacío y bueno, tramitamos todo. Era también una mujer que lo había tenido cerrado bastante tiempo y cuando ya teníamos todo listo para firmar, el día de antes de escriturar la propiedad, la ocuparon y nos enteramos por los vecinos. Que me acuerdo yo, esto fue en una oficina, me fui yo con otro compañero en ese momento a la propiedad a hablar con los ocupas, me acuerdo de decir, los cojones que los sacamos de aquí como sea, y me acuerdo que nos abren la puerta y nos salió una mujer que no era muy mayor, en silla de ruedas y con una litrona de cerveza en la mano, que iba en silla de ruedas para que no la pudieras tocar, para que me entiendas, porque no le pasaba absolutamente nada y era terrible. Me acuerdo al final que se montó, porque además era en una zona de Barcelona
humilde para que nos entendamos, y se lió la de Dios porque me empezó a salir todos los vecinos, que se juntó la asociación de vecinos del barrio, como 70 personas en la escalera del edificio, hasta que al final, pues por esa presión acabaron saliendo. Pero es una auténtica vergüenza cómo se está gestionando. Sí, sí, una vergüenza total. Pero yo veo difícil que se cambien las leyes ahí. Sí. No. Incluso va a ser... yo pienso que va a ir a peor, a no ser Sí, que cambiemos sí. de gobierno. Ya. Puede ir a peor. Ahí la solución es, en cuanto antes, quítate del medio esta. Total, sí. Ahora con la nueva ley de vivienda que se hizo en Cataluña no hay prácticamente... Allí no sé cómo estará la cosa, pero aquí pisos de alquiler no hay. No, Porque allí ahora tampoco. con la nueva No, ley no. el inquilino tiene todavía más derechos, si te deja de pagar no le puedes echar y ha pivotado todo aquí en Barcelona por lo menos a alquileres de temporada. Yo sí que es verdad que en mi zona me estoy encontrando mucho que la mayoría de la gente ya está vendiendo. Sí. Claro, es que... Yo todas ¿quién las viviendas cojones que he ido ha- alquilando estos años, incluso estoy vendiendo muchas viviendas con el inquilino dentro, en el sentido de que no, le quedan 3 meses de contrato. Firmamos un documento con el inquilino, nos deja enseñar la casa, Sí. cuando se va, firmamos la escritura. Y nosotros tenemos ahora una, sí. Porque Sí, me está justo pasando... ayer me entró una igual a mí. Pues a mí me está pasando esto por lo menos 2 o 3 veces al mes, Ya. cada vez más. ¿Por qué? Porque todos los propietarios me dicen lo mismo. Se están anticipando la situación. Es que se va el inquilino, no quiero volver a alquilarlo y no quiero que el piso se me quede vacío. Claro. Actúan inteligentemente. Total. Claro. Nosotros hablamos con los inquilinos, me firman el documento que le podemos llevar las visitas, llega la visita, mientras le movemos la hipoteca, ya se ha ido el inquilino y ya tiene Ya el has piso hecho- vendido. Claro. Y están optando por esa elección. Está Claro. bien. Sí, Es no- que es terrible el tema. Nosotros estábamos que íbamos a poner un cartel ahora en la oficina gigante de no tenemos pisos de alquiler, porque literalmente en la oficina entran, pues no sé cuántas veces al día entrarán. 5 o 6 personas al Montón de día gente. mínimo. Mínimo preguntando por alquiler, y me acuerdo que cogimos un piso, bueno, cogiste tú un piso de Sí. alquiler, que cuánto que eran 1.000 euros o 1.000 y pico euros en una zona, en San Adrià de Besós, que es una zona humilde, a las afueras de Barcelona, y literalmente que fueron 300 y pico solicitudes en menos de 24 horas. Total, O sea, tuve, es que que... tuve que quitar el anuncio Sí, porque no sí. paraba del móvil de saltar idealista todo el rato. Nosotros hacemos lo mismo, publicamos y quitamos el anuncio al día siguiente. Porque si no, Sí. nos saturan todos los teléfonos. Sí, No, está no. pasando a mí. Yo estoy notando mucho lo que comentabas, que mucha gente que se les está acabando el alquiler no quiere volver a alquilar. Claro. No quiere volver a alquilar y todo el mundo pone su vivienda en venta. De ahí también el gran problema del alquiler que tenemos, ¿no? Ahí tendrán que reducir y controlar más el tema de las viviendas de alquiler turístico. Tienen que Sí, controlar sí, más eso porque ahora hay entiendo. muchísimas. Se está metiendo mucho. En Barcelona ahora hay una gran Claro. problemática con eso. Pero desde mi opinión también yo creo que se está gestionando mal desde el gobierno, ¿no? Porque al final no hacer más vivienda es un problema que tenemos que hay en España ahora mismo. Entonces, si se construyera más vivienda, todos tendrían más Claro. posibilidades, los precios se regularían solos y no como quieren regularlo ellos, igual que ha pasado en otros países que hemos visto que no ha funcionado, y van y lo quieren implementar aquí. ¿Con qué resultado? Con el que estamos viendo. Cero en San Adrián, un piso de alquiler en todo San Adrián y un precio desorbitado. Entonces, ahí creo que está el problema real. Sí, no hay problema. Y luego la ley del alquiler es una chapuza. Total. Han ido por el tema de las inmobiliarias. No, en vez de centrarte en que las inmobiliarias, que son profesionales, no le puedan cobrar al inquilino, céntrate igual en regular precios o céntrate en otra historia o en el tema de reducir el tema del alquiler vacacional. Sí, o dar ayudas a toda esa O da- gente que tiene los pisos vacíos, darles ayudas para, Garantías, ayudas. eso es, para Ayuda. incitarles a que ellos alquilen su vivienda y no cada vez que tengan más problemas con los inquilinos, con los ocupas y con todos estos temas, porque al final la gente dice, hostia, voy a alquilar mi vivienda y se me van a dejar de pagar a los 3 meses y no los voy a poder echar, Claro. ¿para qué voy a alquilar mi vivienda? Es que aquí hay dos problemas. Por un lado tenemos la seguridad jurídica de mierda, hablando mal, que tienen los propietarios a la hora de alquilar, y después también tenemos que al final, por la parte, o sea, quien tiene cojones ahora con 20 años a independizarse con un trabajito normal, ¿sabes? Al final también hay una demanda terrible, la gente no puede comprar. También podrían hacer algo que eso lo decía mucho el José Elías, que yo lo veo Sí. con el tema del impuesto, ¿no? La primera vivienda, si realmente quieren ayudar, ¿no? Pero al final vende más el discurso populista de propietarios y hijos de puta, hablando claro, Total. que al final es lo que vende y lo que vota la gente y es lo que le interesa más allá del bienestar. El discurso queda muy bien, a la práctica, como bien dices, ha sido una Sí, auténtica pero que chapuza. ya lo estamos viendo, tarde o temprano tendrán que poner solución porque eso No, explotará por algún va a lado. explotar. Va a Total. explotar porque
no hay. La gente no puede acceder al tema del alquiler. Si Se aquí tendrá ya- que dar una solución tarde o temprano. Claro, A ver qué solución le dan. Aquí nos pasó, hace 2 años, Cataluña fue la única que regularizó precios de los alquileres. Duró 6 meses esa ley. Duró 6 meses esa ley porque estaba hecha una chapuza. Aparte, los precios los regulaba una persona desde un despacho sin saber cómo estaba la situación de esa ciudad, sin saber dónde estaba ubicado esa vivienda, porque San Adrián tenemos zona de playa que toca la playa y el centro. La zona de la playa cada vez está peor y es mucho más barato. Pues según el índice, era más caro una vivienda allí que en el centro de San Adrián. O sea que tampoco lo hicieron así de voleo. Claro, Sí, bueno, que luego pasa lo que pasa. al igual que los valores de referencia estos que se inventaron, que también yo tenía casas que se vendían por 200.000 euros. El con tema un de los valor valores catastrales y Sí, valores de referencia. sí, para el tema de la liquidación de impuestos de propiedades que se vendían, a mí me pasó con una, por la zona del Vallés, propiedad que se vendía por 250.000 euros, valor de referencia 720.000 euros, ¿sabes? Que No dices... Tenían que pagar el impuesto por 720. Claro, claro, te quedas... Imagínate, y era aquí una no, barbaridad. aquí no es barato el impuesto, que Ya. es un 10. Aquí Un 10. claro, Un 10 en 50.000 Cataluña. euros más en Ahí impuestos. tenemos un 7, un 10 ya va bien, ¿eh? Madre mía. En fin, pues no sé si nos dejamos algún tema. No sé si tienes tú algo, Asier. Yo creo que Está no. todo resuelto, ¿no? Sí, no, yo quería preguntarte, bueno, más que preguntarte, si alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos o algo que te gustaría decir que nos hayamos dejado en el tintero. Si no, no. En principio lo hemos tratado todo, ¿eh? Está todo dicho, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, pues ha sido un placer. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por venir. Exactamente. Que Nada, gracias a vosotros por invitarme. al final estamos empezando, los comienzos son complicados, que esto lo hablamos el otro día en los vídeos, que al final te estás viendo aquí, nosotros pues estamos grabando los vídeos, pero todavía no hemos sacado nada. Entonces Ya. has venido aquí sin ver absolutamente nada, por lo que al final Te agradezco. estamos muy, 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 muy No, agradecidos. pero vamos, que yo te sigo a ti, os sigo y yo sé que esto va a ir bien. Seguro, va a funcionar muy bien porque le estáis dando caña y lo estáis haciendo bien. Sí, Al final es cuestión de actitud, ¿no? sí, Y, es cuestión de actitud y ya está. y los conocimientos ya los tienes. Y No, lo y que no aparte sabes, como lo preguntas. tenéis montado, a mí me encanta, ¿eh? Como está montado y yo lo veo genial, ¿eh? Qué bueno, Seguro que va a ir bien. qué bueno, qué bueno. Pues nada, muchas gracias. nada. A ver que no tire el Muchas micro. gracias, Javier. Y pues nada, pues ya está. En fin.